En este tema que hoy quiero compartirles, sabemos que muchos de nosotros hemos sido tentados en eso. Hay veces me dicen, ay pastor, ¿usted por qué predica tan fuerte? O por qué solamente habla del pecado, o por qué solamente habla de estas cosas. Y en realidad es que no es así, sino que siempre hay una esperanza que Dios nos da, siempre hay un nuevo amanecer. Entonces comienzo contándoles esto. En esta semana, como algunos de ustedes saben, saluda a todos los que se están conectando ahorita. Entonces, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, pues esta semana quizás no fue muy fácil. En unos días, algunos de ustedes conocen que de pronto fue quebrantado un poquito la salud de nuestro pastor, pero tranquilos, tranquilos, ya todo está bien. Entonces, digámoslo así, que esas son las pequeñas pruebas que el Señor le pone a uno. Y de estos días, pues, este viernes empezó con unos problemitas de salud. Y obviamente, con parte de nuestra familia, a uno le va a preocupar. Cuando alguien de su familia se enferma, ¿usted no se preocupa? Claro que sí. Empieza esa preocupación, pero también viene la mano de Dios y viene la presencia de Dios a cumplir un papel muy importante a los hijos de Dios. ¿Qué hubiese pasado donde yo no hubiera tenido al Señor? Y los que pudieron estar en contacto conmigo, no sé si lo pudieron notar, pero había en mi paz, había en mi tranquilidad. ¿Qué hubiera podido pasar donde el amor de Dios y la misericordia de Dios, o el yo permanecer firme en el Señor, no estuviera? O sea, yo estuviera totalmente alejada del Señor, totalmente apartada. Cada problema y cada dificultad cobra más grandor, más sentido, más fuerza. Y quizás en un momento de eso yo hubiera podido decirle, Señor, pero ¿cómo así? Si Él es el pastor, Él es tu siervo, pero ¿cómo así? ¿Por qué se enfermó? ¿Cierto? Yo hubiera podido decirle eso al Señor. Pero hoy quiero que tú comprendas y quiero enseñarte acerca de que Dios actúa más fácil en todos esos momentos difíciles. Y que siempre a través de cada prueba, de cada proceso, Él te viene a dar una oportunidad nueva. Entonces la oportunidad que Dios nos dio fue de entender muchísimas cosas alrededor de lo que estábamos haciendo mal quizás para nuestra salud. Nos permitió entender que la confianza solamente tiene que estar puesta en Él, porque la verdad mi confianza quizás no estaba puesta en el médico o en la droga que le estaban suministrando, sino que mi confianza estuvo desde el momento uno hasta que él salió del hospital. Estuvo mi confianza puesta en Dios. Entonces lo primero que yo hice al reaccionar, al decirme, bueno, me siento un poco enfermo, me siento mal, tenemos que ir al hospital, mi reacción inmediatamente fue, no hay poder en la sangre de Cristo. Y mis palabras, en vez de, no, pero ¿cómo así usted? ¿Y qué le pasó? Idea, simplemente fue inmediatamente ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, bueno, tú estás conmigo. Y mientras me arreglaba, me vestía y cogía las cositas que necesitaba para llevar, mi oración siempre y mi fe, mi confianza siempre estuvo puesta en el Señor. Y muchos de los que están a nuestro alrededor, de muchas de las personitas que de pronto se pudieron dar cuenta, también su clamor estuvo puesto en Dios, y yo creo que eso fue lo que demostró que el Señor pudiera obrar en un milagro. Y para la gloria de Dios, no, ahorita tranquilos, el pastor está muy bien, incluso todos los exámenes le salieron muy bien, simplemente fueron cositas mínimas, pero que son de cuidado. Entonces, con todo esto, digámoslo, con todo este suceso que ocurrió, yo pude entender que la mano de Dios sigue obrando aún en nuestros momentos de deceso. ¿Cuántos de ustedes han tenido desánimos en su vida? Desánimos en su área espiritual, desánimos en su área familiar, y llegar al punto de decir, no, yo quiero dejarlo todo. Yo quiero salir corriendo. Yo no quiero más vivir con ese esposo. Yo no quiero más vivir con esa esposa. No, es que esta enfermedad ya me tiene cansado, pero ¿cuánto tiempo más yo voy a tener que seguir con esta enfermedad? ¿Sí? ¿O cuánto tiempo más voy a tener que seguir en esta ruina de préstamo en préstamo, de dificultad en dificultad? Y cuando nosotros empezamos a poner en nuestra boca palabras como, es que Dios, ¿por qué no haces si yo soy tu hijo? O Dios, ¿por qué no actúas en el momento que nosotros queremos que Él actúe? Entonces en ese momento empieza a haber un quebranto en nuestro corazón y empieza a haber una separación con el Señor. Entonces allí es donde vienen todos esos desánimos y ahí es donde vienen todas esas ganas de tirarlo todo. Hoy el Señor nos prueba, claro que sí, pero también nos quiere enseñar hoy Dios algo muy fundamental en nuestra vida. Y yo quiero preguntarte,
porque tú estás ahí conectado conmigo. A ver, yo quiero ver las manitos arriba, los corazones de todos los que están ahí, bien atentos a la palabra. Y yo quiero preguntarles esto, bueno, y hablemos de la confianza en el Señor, de que Él actúa en los procesos difíciles, en los momentos difíciles. Pero yo quiero preguntarte en esta hora, bueno, cuando vienen esos momentos de dificultad y esos momentos de desánimo, ¿cuál es nuestra primera actitud? ¿Qué es lo primero qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante un problema familiar? ¿Cómo reaccionamos ante una ira? ¿Cómo reaccionamos ante un proceso difícil? Volvemos atrás. ¿Has permitido que en esos momentos de desconcierto entre el pecado a tu vida? Entonces hoy quiero compartirles esta palabra y es acerca de algo llamado temor de Jehová. Ay, véalo, ya los veo por aquí. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por estar respondiendo. Entonces, hoy quiero hablarles de algo llamado el temor de Jehová. Para usted, ¿qué significa eso del temor de Jehová? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en algún momento eso? Que la palabra nos dice, teme al Señor y tenga el temor del Señor, y si no viene esto, y si no viene aquello. ¿Cuántos han escuchado del temor del Señor? Quiero escuchar un poco acerca de sus opiniones, pero mientras tanto yo les voy a ir contando y por qué esto cautivó tanto mi corazón. Cuando mi esposo me dice, bueno, vamos a hablar del amor y del temor al Señor, y yo le decía, bueno, Dios mío, ¿y cómo puedo enseñarle a los demás, cómo puedo mostrarle a los demás qué significa tener el temor de Jehová? Y al escuchar algunos comentarios me daba cuenta que muchas personas pensaban que el temor a Dios era tenerle miedo a Dios. Era tenerle miedo a que Él te castigue, a que Él te mande una enfermedad, a que Él te reprenda. Y ese ha sido digámoslo así, ha sido considerado por la humanidad como el temor del Señor. Entonces la palabra dice que nosotros le tenemos que tener miedo a Él. Y me encontré con varias personitas hace tiempos que charlaba, que me decían, no, pero si Él es un Padre amoroso y con tanta cosa, ¿por qué es que hay que tenerle miedo al Señor? Porque dice la palabra que nosotros tenemos que tenerle miedo. ¿Será que sí, que Él nos está mirando y nos va a mandar la maldición? ¿Será que Él nos está mirando y nos va a mandar la muerte? ¿Será que Él nos está mirando y está preparando algo para mandarme y que yo caiga destruido, que yo caiga quemado, que yo caiga muerto? Entonces, si Dios es tan bueno y si Dios es tan misericordioso, ¿por qué me enseña a que debo tener temor del Señor? Entonces yo quiero, digámoslo así, quitarnos un poquito esa venda de los ojos y aprender qué es el temor del Señor. Si tú y yo comenzamos a practicar eso, a poner en práctica, a permitir que esto entre en nuestra vida, va a haber, digámoslo así, como un alineamiento espiritual. Recuerde que durante esta semanita junto con el pastor, él estaba hablando acerca de la gracia, del amor de Dios, ¿se acuerdan? Entonces que debemos ser hijos de Dios integrales en todas las áreas. Entonces, como usted y yo queremos ser integrales en todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Porque qué horrible estar con falencias, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, no sé, pues a mí me pasó, que estaba en un tiempo donde quizás en muchas áreas me estaba yendo muy bien, aquí me estaba yendo bien, pero había una área de mi vida que no estaba totalmente bien. Había algo que me faltaba, que por más de que lo tuviera todo, había algo que me faltaba. ¿A ustedes les pasó eso alguna vez en su vida? Que podían tener el empleo, la familia, los amores, casa, carro, beca y todo lo que conlleva con ello. Quizás estar pasando procesos muy buenos en tu vida, pero sentirte aún triste porque sientes que algo no te llena. Hay muchos que tienen sus hijos y siempre anhelaron tener hijos, pero a la hora de la verdad hay algo que todavía le está faltando. Entonces, cuando nosotros nos sentimos incompletos, nosotros no somos plenos. ¿O quién incompleto se siente pleno? Pongamos un ejemplo muy común. Digámoslo, hoy usted puede tener todo, muchas cosas bien, pero usted dice, uy, no, me falta el mercadito, me falta tal platica, o me falta la salud. ¿Quién se siente pleno sabiendo que alguna de las áreas está quebrantada? ¿Cierto? Igualmente es en el área espiritual. Entonces muchas veces nos hemos sentido así, ¿cierto? De que pensamos, bueno, yo tengo todo y pasaron tiempos donde yo decía, bueno, Señor, mi familia la tengo, tenemos salud, tenemos vida. Y yo hablaba con Él, pero hay algo que todavía no está bien en mí. Entonces esos procesos de sentirte incompleto son los que Dios quiere enseñarte para que tú tengas una vida integral y una vida completa.
¿Listo? Entonces yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, si es tu esposo o tu esposa, dígale, hoy vamos a aprender a tener una vida completa, una vida integral en el Señor. Así que entonces yo le invito a muy conectado, pendiente de esa palabra, y vamos a empezar a poner en práctica lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Saludo a todos los que están llegando en este tiempo. Entonces, a ver, muy preparaditos ahí conectados, y vamos a tomar la Biblia. Recuerde que allí es donde vamos a encontrar todo el consejo, toda la verdad, y yo le voy a hablar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos está hablando. Entonces, muchas veces el no tener el temor de Jehová en nuestra vida es lo que permite que nosotros podamos acceder a tantas cosas en este mundo. Podamos, digámoslo así, llegar hasta el borde en nuestra vida, hasta ese momento donde decimos ya no más. El no tener el temor de Dios nos puede llevar a crisis existencial, a crisis, a problemas en muchas áreas de nuestra vida. ¿Y cómo puede ser posible que tenerle temor a Dios nos traiga tantas cosas? ¿Cierto? El no tenerle miedo a Dios pues nos lleve a tantas cosas. Resulta que la palabra de Dios habla del temor de Jehová no como un temor de reprensión o un temor, digámoslo así, de que Dios te va a castigar y que sus ojos están puestos sobre ti, de mirar cada cosita que haces para castigarte y tenerte mal, sino que el temor de Jehová viene a hacer, digámoslo así, esa honra y ese respeto que vamos a tener delante de Dios. Tener temor de pecar, tener temor de que en algún momento Dios se pueda ir de tu vida. Y créeme que en más de uno, Dios ya se fue de su vida. Que más de uno de los que permitieron que el temor de Jehová se fuera, permitieron que otro viniera a tomar el lugar que a él le corresponde. ¿Cuántos de ustedes le han quitado el lugar a Dios y han permitido que otro, ustedes ya saben quién es el otro, que otro venga a ocupar el lugar que le pertenece a Dios? Entonces, si hoy no empezamos a mirar eso, yo quiero que nos evaluemos. A mí me gusta mucho hablar y evaluarnos a nosotros mismos, en qué punto estamos de nuestra vida, si estamos bien, si realmente estamos haciendo lo correcto o no, porque muchas veces nosotros mismos con nuestra mente entenebrecida, muchas veces como seres humanos pensamos que lo que decimos es lo correcto. Entonces, bueno, yo soy muy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero eres pecador. Entonces, no solamente por obras, lo decía el pastor la semana pasada, la gracia de Dios no solamente es por la gracia de Dios, sino que también tienes que mirar qué es lo que afecta a tu vida. Dios va a tener amor y misericordia por ti, claro que sí, pero hay decisiones que tú y yo tomamos que son irrevocables en nuestra vida, y el temor del Señor es una de ellas. El temor del Señor es más que tenerle miedo a Dios. Impide que nosotros hagamos muchas cosas. Como les digo, el tener temor a Dios es poder mirarlo a Él, tanto que ha hecho por ti, tanto que ha hecho por mí, y tener temor a Él es decir, bueno, Señor, si yo peco, te voy a ofender a ti. Si yo peco, tú te vas a ir de mi lado. Si yo fallo, si yo cometo grandes errores y le doy el lugar a otras cosas, Señor, tú te vas a ir de mi vida. Y ay de usted y de mí cuando Dios no está presente en nuestra vida. ¿Quién puede vivir sin Dios? Muchos han creído que pueden vivir sin Dios. Y en realidad es que no, que su alma está tan quebrantada y tan necesitada de Dios, que por eso cada decisión que toman los lleva a hundirse más. Y el entenebrecimiento del hombre es el que nos quiere hacer pensar que sin Dios podemos lograr muchas cosas. Y quizás si usted y yo estuvimos un tiempo, quizás pensamos en eso. Que estar sin Dios podríamos lograr muchas cosas, que no servirle a Dios o no ir a una iglesia me iba a dar la libertad de poder seguir pecando y hacer lo que yo quiera, como si eso no tuviera una consecuencia. Y no porque Dios quiera castigarte y mandarte lo peor, sino porque nuestras propias acciones abren puertas a que otros vengan a tomar el control de nuestra vida, a que enemigos vengan a tomar el control absoluto de nuestra vida. Entonces, cuando tú y yo tenemos el temor de Jehová, tenemos una alarma contra incendios que está apagando el fuego inmediato. Cuando tú y yo tenemos el temor de Jehová, estamos impidiendo que nuestra vida decaiga a la perdición. Cuando tú y yo tenemos el temor de Jehová, estamos permitiendo que Dios obre más cerca de nosotros. El tener temor de Jehová es un estilo de vida. Es una decisión propia que tú debes de tomar.
El temor de Dios es escuchar su voz. Cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes lo que es correcto o lo que es incorrecto. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes saben qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo creo que ustedes no son niños y yo no soy niña. Yo sé que si hago esto está mal, pero si hago esto está bien. Cada uno de nosotros tiene conciencia y sabe qué cosas están bien y qué cosas están mal, ¿sí? Así que por ese lado no podemos, mejor dicho, salirnos por la tangente. Ay, no, Señor, yo no sabía eso, yo no sabía aquello. Cada uno de nosotros es consciente. Entonces, como ya somos conscientes, el papel que cumple el temor de Jehová es que el Espíritu Santo comienza a tomar el control de nuestras vidas. Entonces, si tú vas por el camino equivocado, digámoslo así, si tú vas, digámoslo así, vas por un callejón, yo siempre les doy ese ejemplo, ¿no? Si usted va por un callejón oscuro o un callejón solo, usted sabe que por ahí, eso está solo, está oscuro, usted no conoce, pues usted cómo se va a meter por ahí. Pero uno como ser humano, hay veces dice, ay no, por aquí a corto camino. Y aunque miro el peligro, pues digo, no, le saco el lado bueno y digo, no, por aquí a corto camino. Pero el temor de Jehová es el que te muestra en medio de ese camino y te dice, no, si tú vas por allí, algo te puede pasar, ¿sí? Algo te va a pasar, algo va a estar mal contigo, ¿sí? Ese es el temor de Jehová. Es esa voz de sabiduría que está en tu vida que te impide cometer muchos errores. Créame que el tener el temor de Jehová a usted y a mí nos ha librado de una muerte segura. Nos ha librado de que Dios sea parte de nosotros, porque Él quizás se ha entristecido muchas veces con nuestras actitudes, Él quizás se ha entristecido con nuestros comportamientos, pero ha seguido fiel y ha seguido firme con su gracia y con su gran amor. Entonces, el temor de Jehová es sinónimo de amor, porque cuando alguien ama, no quiere verte mal, ¿cierto? Por ejemplo, yo no creo que ustedes quisieran ver sus hijos pasar por las situaciones más difíciles de la vida. O que sus hijos comiencen a repetir sus mismos errores. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos fueran la misma estampa suya? Que cometieran los mismos errores, que se metieran con las mismas personas, que hicieran las mismas cosas. Yo creo que ninguno de ustedes quisieran que sus hijos hicieran lo malo. Entonces, ¿usted qué hace como padre? ¿O usted qué hace, digámoslo, al contrario? Son sus padres los que están pasando por un momento muy difícil y están haciendo lo que no deben de hacer. ¿Cuántos de ustedes quisieran que ellos sigan mal? ¿Cuántos quisiéramos ver a nuestra familia enferma? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Les da el consejo, les advierte, les dice, vea, eso está mal, no coma de esto, no haga esto otro, ¿sí? Porque uno ama a esa persona. Si uno no ama, uno dejará que se vayan y se estrellen contra el mundo y que les pase lo que les quiera pasar. Entonces, el temor del Señor es sinónimo de amor de Dios para con nosotros. Entonces, cuando tú tienes el temor de Jehová en tu vida, tú tienes el amor de Dios pleno. Entonces, muchas veces decimos, ay, no es el Señor canzoneándonos, que no nos deja hacer nada, es que Dios no me deja hacer nada, como es de bueno esto, como es de bueno lo otro. Es que Dios es muy exigente, una vida con el Señor es muy exigente. Padre que ama a su hijo, ¿acaso no le advierte? Padre que ama a su hijo, quizá, tal vez no lo corrige. Y muchas veces nosotros fuimos así en la adolescencia, ¿cierto? Que los papás le decían a uno, no salga con esa persona. Y uno, pero ¿por qué? No me deja salir con este amigo, con esta amiga. Vea, a mí ese no le conviene. Y uno, déjeme, que es que a mí me gusta ese o esa. ¿Cuántos de nosotros no fuimos tercos cuando nuestros papás nos decían que eso estaba mal? Y lo que pensábamos nosotros era que él nos estaba echando pura cantaleta, nuestra mamá o nuestro papá. Entonces, y ellos nunca lo hacían por verte mal ni por molestarte la vida. Hoy usted y yo entendemos eso. Pero hagamos de cuenta que otra vez somos adolescentes y que otra vez somos niños. Es que hay un padre que sigue corrigiéndonos y que sigue instruyéndonos. Porque nuestra vida sigue por muchísimos años más en el nombre de Jesús. Pero que tenemos que ser corregidos en ese transcurso de la vida, porque todas las etapas de nuestra vida no son iguales. Usted no es el mismo que hace 10 años, usted no es el mismo que hace 30 años, usted no es el mismo. Su vida ha cambiado. Usted ha vivido experiencias muy diferentes. Entonces, si no hubiera nadie que te dijera que eso no lo debes hacer, ¿cómo estaría nuestra vida ahora cuando el enemigo nos pone 31,000 trabas y obstáculos para nosotros caer y para nosotros pecar?
Entonces, el no tener el temor de Jehová, ahorita les voy a explicar algunas causas, nos empieza a dar un libertinaje en nuestro corazón y en nuestra mente que impide que nuestra mente quede totalmente cerrada. Entonces, cuando tú digas, vea un pequeño adelanto, cuando tú digas, ay, no, eso no es pecado, ay, no, no sea tan religioso, cuando usted mismo tiene esa actitud hacia alguien que te dice, mira, lo que estás haciendo es mal, ay, no, no sea tan religioso, no, Dios tampoco mira así. Cuando haya esa actitud en nuestro corazón, tenemos que mirar el nivel de nuestro temor de Dios. Porque muchas veces el entenebrecimiento de nuestra mente nos puede estar atando a muchísimas cosas y no nos estamos dando cuenta que quizás el Señor a través de alguien X, o a través de tus mismos comportamientos, el Señor te está avisando que algo no está bien en tu vida. Y cuando nosotros nos creemos autosuficientes y cuando creemos saberlo todo, es ahí donde nos estrellamos y es donde el Señor nos dice, yo le advertí. ¿Qué consecuencias vienen a través de nuestros errores? Quizás tú no las pagas en ese momento, pero tú tienes tus hijos también, tú tienes tu descendencia. Entonces, ¿quieres que ellos cometan los mismos errores? Para los que son padres, ¿no? Pero para los que no tienen hijos, ¿qué pasa? Vienen muchas consecuencias. Yo les he contado a ustedes muchos sucesos de mi vida y que por eso los entiendo perfectamente, porque hay momentos donde uno se siente débil y uno quiere pecar y ahí el pecado se ve muy atractivo. Y uno llega y sin importarme nada, yo voy y lo hago hasta el borde del colapso. En mi juventud, ay Dios mío, yo por eso le digo, Señor, nunca me permitas volver a ser quien yo era antes ni a sentir lo que era antes, porque claro, el pecado estaba ahí y uno como joven es más tentado a muchísimas cosas. Entonces uno peca y uno piensa que es muy bueno, pero no, realmente uno peca de maneras muy, muy tremendas. Y aunque yo conocía al Señor, seguía haciéndolo y seguía pecando deliberadamente y seguía haciendo lo que a Dios no le agradaba, y yo sabía que estaba haciendo mal, es que yo lo sabía, pero no me dejé guiar por la voz de Dios y fue donde cometí errores tan irreversibles en mi vida. Y fue donde vinieron consecuencias, no vinieron al mismo día, no vinieron al otro día, eso se fue extendiendo hasta el punto donde en mi interior, quizás por fuera demostraba estar muy bien, pero en mi interior había un colapso, ¿sí? Entonces, quizás algunos de ustedes hay un colapso interno, ¿sí? Muchas veces caras vemos, corazones no sabemos. Yo te puedo estar viendo en estos días, charlando contigo y tú me puedes decir, está muy bien, pero el único que tiene la lucha eres tú mismo. Quizás contigo mismo, quizás con las situaciones, quizás con Dios. Entonces cada uno se conoce. Entonces, miren lo que permite que el temor de Jehová, cuando entra a nuestra vida, haga. Entonces, temor de Jehová, recuerden, primero no es tener miedo. Dicen, ay, el Señor va a venir y vea, me está mirando. No, es sentir que el Señor es tan bueno, Él es tan hermoso y que tú le vas a volver a fallar. Pero no solo eso, sino que cuando tú le fallas, sé consciente de que cuando tú le fallas, tú le abriste puerta a otras cosas. Entonces muchas veces decimos, es Dios el que me tiene sometido en esta prueba, y no, fueron tus decisiones que abrieron puertas y le diste legalidad a otras cosas para que actuaran en tu vida, ¿sí? Cuando tú le abres la puerta al pecado, cuando tú te dejas llevar de la tentación y no escuchas el temor de Jehová, no tienes el temor de Jehová a tu vida, hay errores, hay acciones en tu vida que te sumergen cada vez más, que te tienen como atado, como oprimido y que sientes que no puedes salir de ahí. Y eso no es culpa de Dios, ni es culpa de que Dios no esté actuando. Dígase de usted mismo, es culpa de mis malas decisiones. Es culpa de que yo abrí las puertas. Cuando tú, hombre o mujer, llegas y te airas y gritas en tu casa y en una pelea, en un enojo, le gritas a tu esposa, le gritas a tu esposo, y eres una persona que permite que sus palabras fluyan y digan lo que no tienes que decir, le abriste una puerta grandísima al enemigo. Y luego ves tu hogar destruido, ya tu esposa no te quiere más, ya está cansada de ti, tu hogar se viene abajo, o al revés, o tu esposo. Y dices, pero Dios, ¿pero por qué? Y ve en mi casa y mi familia. Y no te diste cuenta que le abriste una puerta muy grande al enemigo. ¿Listo? Entonces el temor de Dios, recuerda, no es tener miedo. Miedo es otra cosa, ni es tenerle fobia a Dios. Al contrario, y como les digo, es sinónimo de mucho amor. Es tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos, en cada paso que damos. Querido amigo, querida amiga, si usted tiene un negocio que usted sabe que no está bien delante de los ojos de Dios, tenga cuidado.
Si por el afán de conseguir dinero le abrimos puertas a negocios ilícitos, tenga cuidado. Es que aquí me dejan más barato, entonces, ¿cierto? Es tenerlo a Dios en todo lo que hacemos. Cuando no hay temor de Dios, hacemos deliberadamente. Esto me conviene, esto me conviene. Pensamos, pero sabemos que lo que estamos haciendo no es bueno, que no está bien. El temor de Dios significa el Espíritu Santo en nosotros. A ver, yo quiero ver las manitas arriba. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo ahí arriba? A ver, yo le voy a dar me gusta. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen al Espíritu Santo obrando en su vida? Y es cuando Él te dice, mira, lo que estás haciendo está mal. ¿Usted ha sentido ese dolorcito interno cuando usted le falla al Señor? Cuando usted cometió un pecado, digámoslo así, miró algo que no tenía que mirar, o dijo algo que no tenía que hacer, o que hizo algo que no tenía que hacer, y a usted le empieza a arder como algo por dentro, como un malestar. Ay, no, yo lo hice mal. O dijiste una mentirita piadosa. Ay, no, Señor, yo te fallé, ¿cierto? Y uno siente ese dolor en el corazón. Ese es el temor de Dios actuando. Cuando no te sientes bien con el pecado y más bien tratas de remediarlo. Pero cuando no hay temor de Dios, por más de que cometiste el pecado, no vas a sentir que lo estás haciendo mal. Tomarme una copita no es mal. Pues ¿quién no? Hasta Jesús en las bodas ahí convirtió el agua en vino. ¿Sí? Nos pegamos de cosas. Ay, eso no es malo. Una cerveza, eso que le va a hacer daño a mi cuerpo. Cuando no ves que a causa de este mal, o sea, vea cómo es de sutil el enemigo. Viene a envolver al mundo de una manera tan sutil que muchos, a través de eso que tú dices no es nada, muchas personas han estado cayendo en ataduras tan fuertes como el alcoholismo. Que eso que parece no ser inofensivo, quizás a ti no por misericordia de Dios, pero a muchos los está llevando al borde de la muerte. Sí, hablemoslo desde ese punto, y si quiere hablamos de otras cosas. Pero mire cómo el enemigo se mete tan sutil, y es donde empieza a apacentar la voz de Dios. Empieza a callar la voz de Dios en nosotros, y es donde pensamos que nada está mal y que todo está muy bien. Pero que cada día nuestro corazón se va apartando más de la presencia del Señor. Yo conozco muchas personas que Dios les hablaba audiblemente y hace mucho tiempo ya no escuchan a Dios. Yo conozco personas que se metían a la presencia de Dios horas y que ya no volvieron a sentir la presencia de Dios. Cuando eso empiece a pasar en tu vida es porque algo está fallando y el temor de Jehová lo estás perdiendo. ¿Amén o no amén? Manitas arriba. Porque no, o escriba, amén, amén. ¿Listo? Entonces, tener el temor de Dios es amar a Dios. Amarlo porque Él es muy bueno. Yo a veces me quedo aterrada con el Señor. Yo le digo, Señor, pero es que usted, ¿cómo es posible que me ame tanto? ¿Cómo? Yo no entiendo, es que yo no puedo comprender cómo es que usted me ama tanto, siendo yo un ser humano tan lleno de falencias y tan lleno de errores. ¿Cómo es que cada día me das la oportunidad de abrir mis ojos? ¿Cómo es que no estoy en una peor circunstancia? ¿Cómo es que tú me tienes tan bien? Todos los días yo le digo al Señor eso y le doy gracias y me sorprendo porque no comprendo el gran amor de Dios. Pero conociendo eso, el temor de Jehová te permite ver que Él ha sido tan bueno contigo y que lo menos que nosotros podemos hacer es agradarle y es obedecerle, porque igualmente el beneficiado va a ser uno, ¿no? Entonces, el temor de Dios no permite que pequemos. Cuando tú ya tienes ganas de pecar y decir, ay no, Señor, hay algo que te dice, no lo vas a hacer, no, y más bien sales corriendo. Entonces aquí quiero contarles una historia de un hombre que me sorprendió mucho en la palabra y que pues yo lo admiro mucho, ¿no? Es uno de mis personajes favoritos. Yo creo que ustedes ya lo saben y ya se los he comentado, pero uno de mis personajes favoritos de la Biblia es José. Y José era un joven, dice la palabra que era guapo y toda la cosa. Era un hombre que tenía a Dios en su corazón. Y resulta, eso lo vamos a mirar en Génesis 39, del 7 al 12. Vamos, acompáñenme por favor. A ver, ya tiene ahí la Biblia abajo, pues. Génesis
27, ay no, perdón, Génesis 39 del 7 al 12. Entonces dice por acá, vámonos desde el versículo 6. Y dice así, entonces, y dejó todo lo que tenía en manos de José, ¿cierto? Entonces, bueno, Potifar dijo, no, este José tiene a Dios en su vida. No, pero es que hombre para tener a Dios, que todo lo que José hacía le iba bien. Decía, Potifar dijo, no, yo le voy a encargar todo porque es que José todo lo que hace lo hace bien y Dios lo respalda en todo. Entonces me gusta mucho ese personaje porque yo he podido ver el amor de Dios y que Dios es un Dios que bendice a sus hijos a través de la vida de José. Entonces bueno, aquí está diciendo que dejó todo lo que tenía en manos de José, Potifar, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Ese rey llegaba, se sentaba y coma y hágale José sus cosas porque a usted todo le va bien. Entonces yo solamente disfruto, ¿no? Entonces dice, y José era hermoso, de hermoso semblante y bella apariencia. Versículo 7 dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Esas mujeres bandidas, ¿no? Que dueñas de lo que no es suyo. Entonces dice que puso los ojos sobre José, ya teniendo su esposo. Era un esposo, digámoslo así, importante, ¿cierto? Y dijo, duerme conmigo. Vea pues esta descarada. El pecado. Usted acá se dé cuenta que no es quizás la esposa de Potifar, sino que ¿quién te está diciendo ven conmigo? ¿Quién con palabras dulces, qué con palabras dulces te está llamando? ¿Qué tipo de pecado está obrando en tu vida? ¿La fornicación? ¿El adulterio? ¿El mirar a la mujer del prójimo? ¿A mirar al hombre de la prójima? Lo que miras en internet, la mentira, las borracheras, los celos, las inmoralidades y las depravaciones mentales, el homosexualismo. ¿Qué tipo de pecado o de aberración está ahorita actuando en tu vida o te está llamando? ¿Sí? Entonces aquí llegó una tentación para José. Era un hombre bonito, bello, joven. Y llega la otra, pues imagínese, el rey no va a elegir cualquier esperpento por ahí, no, él eligió la más bonita, la esposa más bonita, la que tuviera más cualidad, la más bella, la que todos envidiaran, ¿no? Y esa es la esposa del rey, ¿cierto? Entonces era una mujer linda. Y que venga esa mujer así toda seductora y, José, estás como lindo, venga conmigo. Bueno, ¿cuántas cosas no le diría, no? ¿Y cuál cree usted que fue la actitud de José? Siendo otro que dijo, y esta es mi oportunidad. Ay, no. Pues bueno, vamos a ver que no se dé cuenta. Pero mire el corazón de José. Esto es lo que nos permite mirar a nosotros si en verdad tenemos el temor de Jehová o lo hemos perdido totalmente. Entonces, bueno, recuerda que el pecado hay en muchas áreas: iras, contiendas, disensiones, divisiones, ¿sí? Todo eso es parte del pecado. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer, eso sí es un hombre de verdad, ¿cierto? Eso es una mujer de verdad, el que puede decirle al pecado, no. Eso sí es un hijo de Dios, el que le puede decir al pecado, no. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y miren lo que Dios nos está enseñando. No quiere decir que José no tenía tentaciones. No quiere decir que José era perfecto, ¿sí? O que él nunca falló. Pero mire lo que había en su corazón cuando sabía que el pecado directamente estaba viniendo a su vida a derribarlo. Y dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa. Dice, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino solo a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire lo que le dice. Su esposo puso la confianza en mí, me dio trabajito, me ayudó. Usted es su esposa, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a meter con usted?
Y a más de eso, no solamente eso, sino que vea, le estoy fallando al más grande, a mi Dios, a mi Señor. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Póngame cuidado, mire lo que ella hacía. ¿Eso fue solo una vez? Dice que ella era constante todos los días. ¿Cuánto ha estado el pecado detrás de ti? Todos estos días hablándote a tu Dios. Quizás no has cometido pecado y no has caído, pero ha estado ahí la tentación. Hablándote y hablándote y hablándote y hablándote. Y llevándote a situaciones muy difíciles. Y mire que José dice que no fue una vez. Todos los días. Esa bendita mujer ahí detrás de él, calentándole el oído, diciéndole cosas bonitas para que él se fuera a acostar con ella. Y dice que aconteció que pasó un momento donde él entró a la casa y esa mujer estaba sola. No había nadie con el que él pudiera decir ayuda, no. Estaba sola. Y ella lo asió por su ropa, ella lo agarró. Dijo, este es mío. Y él dice aquí, diciendo, lo agarró de la ropa y le dijo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, como lo agarraría de fuerte, que dice que él salió corriendo y mejor dicho, ella se quedó con la ropa de él en las manos. Bueno, la historia sigue diciendo, bueno, que esta mujer se aprovechó de esa situación y con la ropa y gritó a la gente que vea que era que José la quería tocar y todo eso, porque él decidió decirle que no. Entonces, siempre va a haber una consecuencia de nuestras acciones. Entonces el temor de Jehová es tener al Señor, la presencia de Dios en nuestra vida para evitar hacer muchas cosas que en vez de traernos bien, nos van a terminar haciendo mal a nosotros. El perjudicado no es Dios, el perjudicado somos tú y yo. Lo que Él está haciendo es como padre que ama a sus hijos, tratando de mostrarnos qué es lo que estamos haciendo mal, por qué nuestra vida está como está, por qué hay tanta amargura, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanta ruina, por qué hay tanta necesidad, por qué no tenemos un hogar bueno, por qué no nos sentimos en paz con nuestro esposo, con nuestra esposa, por qué no estamos satisfechos con lo que tenemos. Hay un Dios que nos muestra que el tener el temor a Él, aprender a escuchar su voz, nos va a librar de grandes errores y de pisar huecos profundos que van a poder arruinarnos. ¿Sí? Entonces, recuerda que Dios no tolera el pecado. Él ama al pecador, Él ama a sus hijos como tal, pero aborrece su pecado, aborrece el mal que hay. Entonces, yo hoy hablo de esto porque ninguno de nosotros estamos exentos de salir libres, ¿sí? Ninguno de nosotros estamos exentos. Todos los que estamos aquí presentes tenemos debilidades, ¿o no? ¿O usted no tiene ninguna? Todos tenemos debilidades, todos tenemos un pasado oscuro, todos tenemos un pasado tormentoso que muchas veces quiere venir, que muchas veces quiere volvernos a hacer caer. Y leyendo la palabra ahora, estaba leyendo un pasaje bíblico que yo dije, Dios mío, esto es lo que viene para aquellos que no tienen el temor del Señor. Entonces mire lo que yo le estoy enseñando a hoy, clamemos a Dios, porque el temor de Dios es esa decisión, es de tenerlo en cuenta en todo. Bueno, Señor, este negocio sí está bien, no está bien, Señor, guíame, dirígeme, y tú mismo sabes que está bien y que está mal. Señor, esta actitud está bien, está mal, lo que mi esposa me aconseja o mi esposo me aconseja está bien o está mal. Atención. Entonces, vamos a Pedro 2, a segunda de Pedro 2, y ya les voy a explicar. Entonces vamos a mirar un poquito de las consecuencias que traen el perder el temor de Jehová. Y si de pronto tú no te habías dado cuenta que estabas viviendo eso, hoy lo vamos a mirar. Mire que como les digo, el perder el temor de Jehová entenebrece la mente. O sea que hay cosas que tú estás haciendo que quizás no piensas que está mal, y el enemigo te cegó totalmente. Entonces hoy descubramos y empecemos a permitirle al Señor que logre nuestra vida. Es mejor tener a un padre que te dice, que te guía, que no tener a nadie y desbocarte en la vida, ¿sí? Entonces, vamos a segunda de Pedro. Si está bien atento, pues, si está entendiendo. Ahorita ya los leo un poquito porque escucho a algunos, estaba mirando a algunos que han estado contando
testimonios que han estado hablando, entonces ahorita los leo. Pero entonces en segunda de Pedro 2, ¿ya está ahí? Vamos al versículo 10. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Entonces, segunda de Pedro 2, versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicias y desprecian al señorío, el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Yo voy a leerlo en traducción del lenguaje actual como para que lo podamos entender un poco más. Dice: el castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y vienen haciendo todo lo malo que se les antoja. Vamos para el versículo 12. Bueno, se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. Vamos al versículo 12. Esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Uy, esto sí me tocó a mí la cabeza. Porque imagínense la comparación de una persona que tiene el temor de Dios al que no tiene el temor del Señor. Dios puede compararnos con animales. ¿Cómo actúa un animal? Un animal es irracional, un animal lo hace por instinto. Y hay veces nosotros nos comportamos como animales. Ay, el pecado, corramos, y eso no nos importa lo que viene, la consecuencia. No razonamos, no entendemos que siempre va a haber una consecuencia de nuestras acciones, que el meterte con la mujer y el hombre ajeno va a destruir tu hogar, ¿sí? Que el fornicar y el adulterar te va a someter a depravaciones en tu mente. Hay gente que no ha podido salir de la pornografía y ya lleva atado años, y eso inició por un área sexual. ¿Sí? Entonces hay muchos pecados, la mentira, hay personas que mienten porque sí, porque no, ya es una necesidad. Entonces somos a veces como animalitos que por más de que se nos dice, no hacemos, no entendemos y seguimos haciéndolo. Y seguimos y vamos, como el perro que vuelve al vómito, por ahí dice, qué asco, ¿no? Pero así muchas veces nos comportamos. Entonces no tenemos el temor de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios. Iglesia, ¿estás escuchando la voz de Dios? Entonces mira lo que dice más adelante. Vámonos para el versículo 15. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo mal. Vámonos para el versículo 17, dice: esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, versículo 18, porque ellos para impresionar a la gente dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Una persona que no tiene el temor de Jehová no le importa hacer caer a los hermanitos que apenas están comenzando los caminos del Señor. No te importa llevarte contigo a otras personas que quizás apenas están conociendo de Dios o están mal. No te importa si no, vamos, acompáñame allí a la discoteca, al bar, acompáñame a hacer lo malo, no le digas a mi esposo eso, no le digas a mi esposa eso. Y llevamos a otras personas a caer en el mismo pozo en el que nosotros estamos. Entonces, en el corazón de una persona que no teme al Señor hay rebeldía, no obedece, no quieren entender, por más de que se les dice, ay, déjeme, yo soy así, yo veré lo que hago con mi vida. Esa es una de las actitudes, ¿sí? La palabra nos compara a los que no tienen el temor del Señor como faltos de sabiduría. Ya me estoy alargando, ¿no? Ya vamos a terminar. Entonces,
Siempre quieren arrastrar a otros, no se conforman con pecar a sí mismos, sino que quieren arrastrar a otros. O sea, tú no te enojas en tu casa y gritas y mejor dicho, pero no te conformas con que tú estés airado, sino que quieres llevar a tu esposo o a tu esposa a la ira, a tus hijos a la ira, a la contienda, al dolor, al rencor. No te conformas contigo mismo, ¿sí? Siempre insisten a los nuevos creyentes también a pecar. Ay, no, pero eso no es así. No oyen la voz de Dios. Normalizamos el pecado. Todo está bien. ¿Usted no se ha puesto a mirar cómo está la humanidad en este tiempo? ¿Usted ya se dio cuenta que quieren legalizar y que quieren aprobar? Yo les comenté esos días la pedofilia. ¿Usted qué le parece eso? Nosotros decimos, ay no, qué horrible, ¿cómo la pedofilia? ¿Cómo el homosexualismo? Cuando la misma humanidad lo está viendo tan normal. La misma humanidad está viendo el homosexualismo, ay, eso es normal. Los jóvenes están viendo la fornicación, como que todos los jóvenes fornican, pues no, eso es algo normal. ¿Usted no está mirando que el mundo cada vez normaliza más el pecado? Cada vez usted ve más hijos de Dios en discotecas y en bares porque eso es normal y Dios no le ve nada de malo. Cada vez más normalizamos más el pecado, escondiéndonos tras la excusa de que Dios es un Dios aburrido. Quizás esa es la excusa. Miramos el mundo como se está cayendo a pedacitos cuando cada vez hay más falta de amor y lo escondemos tras la comprensión. Es que hay que comprendernos. Hay que entender a todos porque es que todos somos iguales. Nos escondemos detrás de esa fachada, escondemos el pecado detrás de tantas fachadas. Es que es tan normal, es que yo nací así, es que yo soy así, nadie me va a cambiar, es que ese es mi carácter. Es que no, es muy difícil y yo no puedo hacerlo. Es que si usted se casó conmigo, aguánteme. Sí, estamos escondiendo el pecado detrás de tantas fachadas y yo quiero que usted mire eso. Eso no es solo algo que quizás pueda estar llegando a su vida o pasándole a usted. Eso está afectando a todo el mundo. Pero si usted y yo como hijos entendidos no abrimos para tener sabiduría, vamos a ser pasados como animalitos en esta tierra o como gente ignorante, que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Sabiendo resistir al diablo, porque ya el Señor nos ha enseñado cómo resistir al diablo para que él huya de nosotros, no lo hacemos. Entonces va a haber pecado que va a estar sometiendo tu vida y quizás va a estar como la esposa de Potifar, ahí, alentándonos, ve, hacele, uy, hace cuánto tiempo no haces eso, hace cuánto tiempo no haces lo otro. Y en vez de tú ser ejemplo para otro y ayudar a otros, no, vení, vamos a hacer esto. ¿Sí? Entonces, este mensaje es para todos aquellos que han estado pasando procesos muy difíciles en su vida, que han sentido que la tentación tiene más poder en ellos, para que abran sus ojos y miren que no es normal lo que está sucediendo, que el temor de Jehová ha quedado a un lado y que la voz de Dios se ha ido y que en lugar de Dios alguien más está ocupando ese lugar. Y este mensaje es para todos aquellos que han estado firmes en el Señor, para que miren que no caigan, porque en muchos momentos de nuestra vida puede llegar esa debilidad a llevarnos a apartarnos de la presencia de Dios y el Señor siempre va a estar hablando a tu oído, incomodándote, porque a nosotros nos parece incómodo. Yo me acuerdo una vez, no sé si por ahí está mi mamá y se acuerda, yo me acuerdo que en 11 que había la típica salida pues al final del año, entonces ya los del prom, y entonces había una salida, un paseo que se hacía al fin de año, que este paseo es sin papás, mejor dicho, nos íbamos todos. Me acuerdo que entonces llegaron y empezaron a promocionar y mis amigas, sí, nos vamos a ir para el tour, para por allá. Y yo le decía a mi mamá que yo quería ir, a mi papá que yo quería ir. Yo sí me acuerdo mucho porque me pusieron a llorar y que no oigan a esta, yo que le voy a dar para que vaya por allá. Bueno, y ellos empezaron a sacar mil excusas y cómo se le ocurre que yo la voy a mandar sola y con los amigos. No, mejor dicho, yo me acordaba que a mí me daba rabia y yo me ponía a llorar, pero ¿por qué es que no me dejan ser feliz? ¿Por qué es que no me dejan? Y hoy, mami, si me estás viendo, te agradezco con toda el alma que no me hayas dejado ir. Te agradezco con toda el alma, porque lo que uno escucha después, ¿cierto? Muchas cosas, quizás muchos fueron y dicen, ay, pasamos muy bueno, pero ¿qué incluyó el pasar muy bueno? El emborracharte hasta no poder más, el drogarte hasta no poder más, el pelear con tu pareja quizás, bueno, en fin.
Mire que todo trae una consecuencia. Yo le agradezco a mi mamá porque siempre me impidió no salir más tarde de las 12 y así sucesivamente. Así que papá, vea estas, yo les invito. Y a través de eso, yo pude adquirir muchas cosas para mi vida y el temor de Jehová. Y es así. Nos está ahí como incomodándonos porque a nosotros no nos gusta, pero Señor, ¿por qué no me dejas hacer esto? ¿Y por qué eso es malo? ¿Y por qué no puedo hacer eso? Y no, y yo soy cohibida de todo, Señor. Y en realidad es su gran amor que quiere estar contigo, librándote de cada paso que tú das, para que tu relación de pareja sea la mejor, para que tu hogar sea el mejor, para que el empleo que tú estás teniendo dé los mejores resultados y haya paz en tu corazón. Entonces, yo te invito en este tiempo a que entiendas que sin Dios viene maldición al hombre, y eso lo vemos en 2 de Pedro 2:6. La maldición viene al hombre cuando el temor de Jehová no está en nosotros. Entonces, si tú permites que el amor de Dios sobre en ti, Él va a anular esa maldición que quizás pueda tocar a tus generaciones, esa maldición que quizás te esté haciendo apartar cada vez más de Dios, sin tú darte cuenta, cada vez más lejos en vez de estar más cerca. ¿Sí? Entonces, una de las maneras es en esta hora reconocer: Señor, tú sabes que te he fallado, tú sabes que en estos días he tenido ganas de pecar, tú sabes que he estado al borde de hacerlo. Es reconocer delante del Señor, reconocer que hay un pecado que es más fuerte que tú. Pero en esta hora pidámosle a Dios que su voz sea que la podamos escuchar tan cercana, que podamos ser libres de hacer muchas cosas. Mire lo que hizo José cuando vino el pecado y cuando esta mujer ya lo quiso tomar por la fuerza. Cuando el pecado te quiere tomar por la fuerza, huye. Eso no te hace más cobarde, te hace más sabio. Huye, corre. Mejor dicho, desbócate de ahí para abajo, pero no permitas que el pecado te agarre. Hay formas de hacerlo. Hay el temor de Dios que te está mostrando que Él quiere que tú sepas que cuando tú le fallas a Él, su corazón se entristece, y no solo eso, sino que tú lo apartas más. Lo apartas, lo alejas. ¿Usted cómo se siente cuando alguien que tú amas mucho te aparta de su vida? Te aleja, ya no quiere estar contigo. Amén. Ay, sí estaba mi mamá, sí me vio. Entonces, por aquí dice Camila: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Así es, aún de noche usted se acuesta y usted empieza a pensar: no, esto lo hice mal, esto lo hice mal. Por aquí dice Jenny: me imagino Dios queriendo ver que nosotros rechacemos lo malo y sigamos el ejemplo de su hijo. Acabas de estar en una experiencia con Jesús. Recuerda que puedes dejar tus peticiones de oración al final del video en tus comentarios o a través del inbox. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 322-582-9170 o 320-695-8592. Queremos orar por ti. Nos vemos en nuestra próxima experiencia. Abrazos y bendiciones.